La sala del Tribunal Provincial de Barcelona era una caja de resonancia para el poder y la desesperación. Aquel martes de marzo, cuando el reloj apenas marcaba la media mañana, el ambiente se tornó denso, casi irrespirable, con la entrada de Elena Torres. Era una mujer de 42 años, ecuatoriana de origen humilde, cuyo único apoyo era la mano menuda de su hijo, Hugo, un niño de 12 años que intentaba parecer invisible en medio de la pompa judicial. Su presencia allí era la prueba viva de una injusticia que se había gestado en las entrañas de la alta sociedad catalana. Justo al otro lado, en una mesa sobreelevada que parecía un trono, estaba Ricardo Ortega, un constructor millonario cuya estirpe se remontaba a generaciones de influencia en la política y los negocios de España. Ricardo, de 58 años, vestía un traje impoluto de corte italiano que gritaba lujos inalcanzables y estaba flanqueado por 3 de los abogados penalistas más caros y fieros de la ciudad, liderados por el imponente letrado Díaz. La acusación contra Elena era simple en su formulación, pero catastrófica en sus consecuencias. El robo de un valioso anillo familiar, una reliquia ancestral de los Ortega, valorada en la increíble cifra de 300.000 euros. Elena, que había dedicado 8 años de su vida a servir a esta familia en su opulenta villa de la Sierra de Guadarrama, apenas podía permitirse el billete de metro para ir a la corte, y mucho menos costear una defensa legal digna. Los abogados de oficio, sobrecargados y pesimistas, le habían aconsejado que aceptara una condena menor a cambio de evitar la cárcel, una sugerencia que la dejaba al borde de una orden de deportación y la separación definitiva de Hugo. Para Elena, esta no era una opción. Su única arma era la verdad, pero la verdad en aquella sala pesaba mucho menos que el apellido Ortega. Mientras el juez Romero, un hombre de semblante severo pero conocido por su integridad, repasaba los cargos, nadie podía prever el giro providencial que tomaría el destino. Hugo, sentado justo detrás de su madre, aferraba en su bolsillo un papel arrugado, una prueba que no solo desmoronaría la fachada de esa poderosa familia, sino que también revelaría una cadena de acontecimientos ocultos que, una vez expuestos a la luz pública, se resolverían de una manera coherente y enormemente positiva para los protagonistas más débiles. El camino de Elena hacia el tribunal había comenzado horas antes, a las 5 de la mañana, en su modesto apartamento del barrio barcelonés de Horta-Guinardó. Había dormido mal, apenas unas pocas horas interrumpidas por el pánico. Desde su llegada a España, su vida había sido una ascensión gradual y honesta. Había trabajado como una espartana para enviar dinero a su familia en Ecuador y, sobre todo, para asegurar que Hugo tuviera una educación y un futuro. La familia Ortega representaba el pico de su carrera laboral. La limpieza, la cocina, el planchado de la ropa de marca, todo a lo largo de 6 días a la semana, con jornadas que se extendían desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Su sueldo, 1.000 euros al mes, era insuficiente para la carga de trabajo, una clara violación de las leyes laborales españolas que garantizan salarios mínimos y límites de jornada, pero era una miseria que Elena tragaba por la estabilidad, por esa promesa de futuro para su hijo. Su método de supervivencia había sido la invisibilidad profesional, limpiar sin ver, escuchar sin oír y, sobre todo, no juzgar. Había sido testigo de suficiente corrupción moral y excesos como para escribir una novela. Marcos Ortega, 24 años, el heredero, llegando al amanecer con señales evidentes de abuso de sustancias y deudas. Nuria Ortega, la matriarca, con sus pastillas sin etiqueta. Y Ricardo, con sus llamadas telefónicas gritadas, repletas de referencias a tejemanejes ilegales en la construcción. La bomba había estallado hacía 3 semanas, un día de trabajo aparentemente normal.
Ricardo entró en el dormitorio principal, el rostro distorsionado por una ira que no era habitual, y acusó directamente a Elena del hurto de la reliquia, un anillo que, según él, había estado seguro en la caja fuerte durante años. El shock de Elena fue total. Nunca en su vida había tocado la caja fuerte, ni se le habría ocurrido cometer una traición semejante. Pero Ricardo no se anduvo con chiquitas. Usó sus influencias para que la policía actuara de inmediato. Aunque los agentes no encontraron el anillo ni en su taquilla de servicio ni en su casa, Ricardo se aseguró de formalizar la acusación por robo con agravante, basándose únicamente en que Elena era la única empleada con acceso a esa zona de la casa. El despido fue fulminante, sin liquidación ni referencias, un acto ilegal que, afortunadamente para Elena, sentaría las bases para una futura reclamación legal exitosa, ya que en España el despido debe ser justificado y remunerado, especialmente tras 8 años de servicio. De un día para otro, Elena se quedó sin ingresos, y sus ahorros, que con tanto esfuerzo había acumulado, comenzaron a esfumarse pagando la subsistencia en Barcelona. La búsqueda de un abogado decente fue un vía crucis. Los buenos eran prohibitivos. Los de oficio, desbordados, le dedicaron escasos 10 minutos antes de rendirse ante la narrativa oficial. La palabra de un magnate español pesaría siempre más que la de una empleada extranjera. Le ofrecieron el trato, la solución rápida que buscaba el sistema, admitir una culpa menor, una pequeña condena en suspenso. Pero una condena, por pequeña que fuera, implicaba el riesgo real de expulsión del territorio español, de verse forzada a abandonar todo lo que había construido. Elena recordó entonces la ley de extranjería que, aunque estricta, ofrecía vías de defensa en casos de injusticia manifiesta. Ella se negó a ceder. Había trabajado con la verdad como su única moneda y con la verdad lucharía. Esa mañana en Horta Guinardó, mientras se ajustaba el único traje presentable que poseía, de color azul marino, miró a Hugo. El niño se había vuelto un pozo de silencio y preocupación en las últimas semanas. Las redadas policiales, los artículos difamatorios en la prensa local que hablaban de la empleada ladrona, la humillación que su madre estaba sufriendo, habían marcado sus 12 años con un peso que no le correspondía. Elena pensó que era solo el estrés, pero había algo más en la mirada de Hugo, una carga pesada que le oprimía el pecho, un secreto que parecía que iba a reventar. Lo abrazó, sintiendo el temblor en el pequeño cuerpo, y le susurró promesas de justicia, aunque ni ella misma se las creyera del todo. Mientras caminaban hacia el metro, Hugo apretó aún más el papel doblado en su chaqueta. Era una nota. Y esa nota era una confesión que no venía de él, sino de un testigo inesperado de los hechos. Alguien que, sintiéndose abrumado por el secreto, había buscado en el niño de 12 años la única vía de escape y de redención. Al entrar en la sala del tribunal, Elena se sintió insignificante, un grano de arena frente a la montaña. Ricardo Ortega la miró por encima del hombro, con esa frialdad de quien observa un objeto roto. Su esposa, Nuria, sentada en la fila de detrás, con unas gafas de sol de marca cubriéndole los ojos, ni siquiera se dignó a cruzar la mirada. El espectáculo estaba diseñado para su aniquilación. La sesión comenzó con la lectura formal. La acusación, llevada por el letrado Díaz, pintó a Elena como una traidora, una aprovechada que tras ser tratada con confianza y generosidad, un término que resonaba a burla en el contexto de las 12 horas diarias de trabajo, había robado una joya familiar de 4 generaciones. La defensa se basó en el acceso exclusivo de Elena y en el hecho de que el anillo desapareció justo después de que ella limpiara el dormitorio. Llegó el turno de Elena. El juez Romero le preguntó si tenía defensa. Su voz, temblorosa al principio, se hizo sorprendentemente firme al responder que se defendería a sí misma.
declarando que los cargos eran falsos y que jamás había visto la joya. El letrado Díaz sonrió con sorna. La suerte estaba echada. El primer testigo, Ricardo Ortega, subió al estrado con el aire de un mártir. Contó la historia con precisión de cirujano. El anillo en la caja fuerte, la combinación conocida solo por 3 personas, él, su esposa y, por conveniencia, Elena. Su ausencia en la ciudad, la de Nuria en un spa. Solo Elena estaba en la villa ese día. La coartada era perfecta. Interrogado sobre la confrontación, Ricardo mintió con aplomo, diciendo que Elena se había mostrado evasiva, defensiva, síntomas claros de culpabilidad. Elena sentía que se hundía, sabía que todo era un montaje meticulosamente orquestado. Cuando le tocó contrainterrogar, se levantó con las piernas temblándole, aferrándose al poco conocimiento que había podido adquirir leyendo leyes en la Biblioteca Pública de Barcelona. Le preguntó a Ricardo si estaba absolutamente seguro de que nadie más había estado en la casa, refiriéndose sutilmente a Marcos. Ricardo negó con rotundidad. El juez le recordó a Elena que se ciñera a los hechos, pero la diminuta fisura ya estaba allí. Y lo más importante, Hugo, que había escuchado toda la falsedad, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sintió que el papel arrugado en su bolsillo ardía con el peso de la verdad. El niño se levantó de su asiento, interrumpiendo el procedimiento, con la voz apenas un susurro que, sin embargo, silenció toda la sala. Dijo que sabía dónde estaba el anillo y que sabía quién lo había tomado. El juez Romero, sorprendido, no pudo ignorar la declaración del menor, una acusación que por ley debía ser tomada en serio si afectaba la integridad de un proceso judicial. El juez, con una humanidad inesperada, permitió que Hugo se acercara. El niño, temblando, sacó el papel de su bolsillo. No era un dibujo, ni una confesión escrita. Era una fotografía de un documento tomada con su teléfono. Hugo explicó que ese día, hacía 3 semanas, él había estado enfermo y su madre lo había llevado al trabajo. Se había quedado en la sala del personal en el piso bajo. Más tarde, buscando a Elena, había subido y oído voces. Había visto a Marcos Ortega en el dormitorio, no a su madre. Marcos estaba desesperado, hablando por teléfono de deudas de juego y de un plazo inminente de 24 horas. Había visto a Marcos abrir la caja fuerte, no con la combinación, sino con una llave de emergencia que su padre Ricardo mantenía oculta tras un cuadro. Marcos tomó el anillo y huyó. Hugo, con sus 12 años, no entendió la gravedad hasta que acusaron a su madre. El secreto había sido un tormento, pero el amor por Elena le había dado el valor para hablar. El papel que mostraba Hugo era la clave de la resolución coherente. Era una nota manuscrita. No la había escrito él, sino un tercer personaje inesperado en la historia, el propio Marcos Ortega. Días después del robo, consumido por la culpa, Marcos, un joven con corazón débil a pesar de sus excesos, había contactado a Hugo en secreto. En un momento de lucidez, Marcos había entregado a Hugo una nota detallada que confesaba el robo, la venta y la posterior incriminación de Elena, y le indicaba una pista vital: el nombre del intermediario y la cuenta bancaria utilizada en la transacción en el extranjero. Marcos le había pedido a Hugo que utilizara la nota solo si la situación de Elena se volvía desesperada. Hugo, en ese momento de máxima desesperación en el tribunal, presentó la nota junto con la fotografía del documento. La sala explotó en caos. El letrado Díaz se levantó para gritar que todo era un montaje orquestado por la defensa de una acusada desesperada. Pero el juez Romero, en lugar de desestimar el testimonio, golpeó el martillo con fuerza y ordenó la calma. El hecho de que Hugo presentara un documento tan específico y que mencionara una llave de emergencia secreta, un detalle que solo un miembro de la familia
o un testigo presencial podía conocer, era demasiado serio para ignorarlo. El juez no solo ordenó la citación inmediata de Marcos Ortega, solicitando a la Policía Nacional que lo localizase con una orden de comparecencia forzosa conforme a la ley procesal española, sino que también emitió una orden judicial para la incautación inmediata de los registros bancarios de Marcos y la apertura de una investigación a la compañía constructora de Ricardo por las posibles ramificaciones de los negocios ilegales mencionados por Hugo. Este fue el primer gran giro positivo. El juez Romero, gracias al valor de Hugo, no solo absolvería a Elena, sino que también daría comienzo a una necesaria limpieza en la familia Ortega y sus turbios negocios. La sesión se aplazó por una semana y la historia, ahora libre de la sombra de la culpabilidad de Elena, comenzó su viaje imparable hacia la luz. Elena abrazó a Hugo, las lágrimas de alivio y orgullo brotando sin control, sabiendo que la valentía de su hijo no solo la había salvado, sino que había activado una cadena de justicia irrefrenable. El plan de Ricardo Ortega para silenciar el escándalo fracasó estrepitosamente debido a 3 factores coherentes con la sociedad española actual. El periodista presente tuiteó el testimonio del niño en tiempo real, lo que hizo que el escándalo fuera viral antes de que Ricardo pudiera mover sus influencias. La incorruptibilidad del juez Romero hizo imposible cualquier soborno o manipulación judicial. Y la nota de Marcos, con información precisa sobre la cuenta bancaria utilizada para la venta del anillo en el extranjero, permitió a la Policía Nacional obtener pruebas irrefutables antes de que Ricardo pudiera vaciar o mover los fondos de su hijo. La justicia, aunque se demoró, había comenzado a actuar con la rapidez y la contundencia de la ley. La vida de Elena, de la humilde empleada doméstica, estaba a punto de cambiar para siempre, no solo por su absolución, sino por la indemnización millonaria y el reconocimiento público que pronto vendrían como solución justa y coherente a la injusticia sufrida. La verdad, desvelada por un niño de 12 años, se había convertido en la única aliada de Elena. La suspensión del juicio sumió a la familia Ortega en un estado de pánico frenético, mientras que para Elena Torres y su hijo, Hugo, significó el primer rayo de sol después de una tormenta que amenazaba con ceifarles toda esperanza. El juez Romero, con la precisión de un notario y la rectitud de un magistrado incorruptible, había dado órdenes concretas y rápidas. La sala de vistas, que momentos antes había sido el escenario de la aniquilación de Elena, se transformó en el lugar de la redención. La noticia, propulsada por la incredulidad y la indignación popular, se había expandido como la pólvora. El periodista que había tuiteado el testimonio de Hugo, un joven reportero de tribunales llamado Jesús, se convirtió en el custodio de facto de la narrativa de la justicia. La historia del niño de 12 años que se alzó contra la élite para salvar a su madre se convirtió en el tema más comentado en toda España, generando una ola de apoyo sin precedentes hacia Elena. Esta movilización popular, lejos de ser un simple comentario social, actuaría como un escudo protector y una garantía de transparencia, asegurando que el caso no pudiera ser silenciado o manipulado con facilidad. En su apartamento de Horta Guinardó, la vida de Elena y Hugo cambió radicalmente y a mejor, de forma casi inmediata. Un colectivo de abogados laboralistas y de extranjería, conmovidos por el coraje de Hugo y la flagrante injusticia que había sufrido Elena, se ofrecieron a tomar su caso pro bono. La nueva abogada principal, la letrada Ruiz, una experta en derecho laboral, con fama de ser implacable contra los abusos de los poderosos, prometió no solo la absolución de Elena,
sino también una reclamación integral por despido improcedente, salarios impagados y una considerable indemnización por daños morales debido a la falsa acusación, buscando una solución económica y legal totalmente positiva y restauradora. La ley de enjuiciamiento civil española era clara. El daño causado era inmenso y merecía una reparación ejemplar. La comunidad ecuatoriana en Barcelona y el resto de España se movilizó, abriendo cuentas de apoyo y ofreciendo a Elena y Hugo no solo recursos para el día a día, sino también una red emocional de solidaridad que les permitió recuperar la tranquilidad perdida. El miedo que había oprimido a Hugo se disipó con cada muestra de cariño recibida, permitiéndole retomar su rutina escolar con una seguridad y autoestima renovadas. Mientras tanto, en la opulenta villa de Guadarrama, la situación se degradaba a un ritmo alarmante. Ricardo Ortega intentó desesperadamente contactar al juez Romero a través de intermediarios políticos y contactos de alto nivel, una práctica común, pero ilegal, en la que el juez se mantuvo inquebrantable, reportando cada intento de injerencia a la Fiscalía. Esta integridad judicial fue el segundo gran giro positivo, asegurando que el proceso seguiría el curso legal sin desviaciones. La Policía Nacional, actuando bajo la orden judicial, no solo rastreó las llamadas de Marcos, sino que también puso el foco en la empresa constructora de Ricardo, anticipando que la cadena de mentiras podría esconder una verdad más oscura sobre el origen de la fortuna familiar. La primera pieza de la coartada en desmoronarse fue la que afectaba a Marcos Ortega. La investigación reveló que el joven, un adicto al juego con una deuda de más de 2 millones de euros, había estado involucrado con una red de prestamistas que operaba con métodos intimidatorios, rozando la extorsión y las amenazas tipificadas en el Código Penal. El anillo no fue un acto impulsivo, sino el último recurso desesperado antes de que estas personas tomaran medidas que pudieran haber tenido consecuencias nefastas para su seguridad personal o la de su familia. La nota que Marcos le había entregado a Hugo no era una simple confesión, sino una detallada lista de contactos y la ruta del dinero. Explicaba que, tras robar el anillo usando la llave de emergencia, lo había vendido a un intermediario en Ginebra, corrigiendo el destino del capítulo anterior a una ciudad suiza más plausible para transacciones de alto valor, que, a su vez, lo había colocado en manos de un coleccionista privado. El documento incluía el nombre de la cuenta bancaria utilizada para recibir los 200.000 euros. Este detalle, la cuenta bancaria, fue el elemento de resolución definitivo. La policía española, a través de los mecanismos de cooperación judicial europea, solicitó una orden de inmovilización y verificación de la transacción a las autoridades suizas. En un ejemplo de la eficacia de la justicia internacional moderna, la respuesta fue casi inmediata. El coleccionista privado, al ser contactado, confirmó la compra y aún poseía la joya, la cual fue incautada. La recuperación del anillo fue un triunfo no solo probatorio, sino moral. La reliquia estaba segura y la prueba material del robo de Marcos era irrefutable. La citación de Marcos Ortega al tribunal fue inevitable. Fue localizado en un hotel de Bilbao, en un estado de salud preocupante debido a sus excesos. Fue trasladado a Barcelona y puesto a disposición del juez. El día de su declaración, el contraste entre el joven heredero y su madre, Elena, era demoledor. Marcos subió al estrado. Ya no llevaba su ropa de marca, sino un aspecto demacrado y roto. La letrada Ruiz, con una habilidad magistral, llevó el interrogatorio, no buscando su destrucción, sino la verdad. Le preguntó sobre la nota, sobre la llave de emergencia, sobre sus deudas y, finalmente, sobre el momento en que culpó a Elena. Marcos se derrumbó.
confesó el robo, la venta y la burda estratagema de culpar a Elena. Explicó que su padre, Ricardo, al descubrir la desaparición del anillo, se había negado a creer que su propio hijo, el heredero, pudiera estar detrás. Marcos, temiendo la reacción violenta de su padre, sugirió a Elena como chivo expiatorio, sabiendo que su vulnerabilidad la hacía la víctima perfecta. La parte más dolorosa, y la que aseguró una condena ejemplar, fue cuando confesó que su padre, aunque tenía sospechas, como se reveló en el capítulo anterior, había elegido dar credibilidad a la versión que exculpaba a Marcos para evitar el escándalo familiar y proteger su reputación. La letrada Ruiz se aseguró de que Marcos confirmara que Ricardo había manipulado las declaraciones y las grabaciones de seguridad para incriminar a Elena, un delito de obstrucción a la justicia y falso testimonio que no podía ser ignorado. El juez Romero escuchó la confesión con el rostro pétreo. Acto seguido, llamó a declarar nuevamente a Ricardo Ortega. El constructor, que había entrado en la sala con una actitud de superioridad, salió del estrado como un hombre vencido. Sus abogados, conscientes de la irrefutable evidencia, se limitaron a observar el colapso de su cliente. Ricardo admitió, con un hilo de voz, haber conocido la posibilidad de la culpabilidad de su hijo, pero justificó su decisión de culpar a Elena por la necesidad de proteger el legado y la seguridad de la familia de los prestamistas de Marcos, un argumento que el juez inmediatamente desestimó por priorizar el interés propio sobre la justicia. El juez, con la ley en mano, amplió los cargos contra Ricardo, no solo falso testimonio, sino también fraude procesal e inducción al delito. La justicia española se mostró implacable y resolutiva. La sentencia del juez Romero fue rápida y definitiva, un ejemplo de la ley aplicada de manera justa y sin sesgos de clase, generando un profundo impacto social y legal. Elena Torres fue declarada totalmente inocente, con la retirada de todos los cargos y un reconocimiento oficial de su integridad. La sentencia fue más allá de la absolución. El juez, aplicando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la indemnización por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, aunque técnicamente se trataba de una acusación particular falsa, dictaminó que la familia Ortega debía pagar a Elena una indemnización monumental por el tiempo perdido, los daños morales, el despido ilegal y la ruina económica y reputacional que le habían causado. Esta indemnización fue tan significativa que superó con creces su valor original, transformando la vida de Elena y Hugo de la pobreza a una posición de estabilidad y seguridad financiera, permitiéndole alcanzar su sueño de independencia y emprendimiento. Marcos Ortega fue condenado por robo, fraude procesal y falso testimonio. Su pena fue de 3 años de prisión, superando los 2 años, lo que hacía más difícil la suspensión, pero el juez mantuvo la condicionalidad sujeta a tratamiento obligatorio de adicción y servicio comunitario, y el pago de una parte de la indemnización de Elena, así como la totalidad de las costas judiciales. La condena más impactante fue la de Ricardo Ortega. El juez le impuso una pena de 2 años y medio de prisión efectiva por fraude procesal, falso testimonio y obstrucción a la justicia, con una orden de ingreso inmediato en un centro penitenciario. El juez fue enfático al señalar que el abuso de poder y la manipulación deliberada del sistema para ceifar la vida de una persona vulnerable eran delitos que la sociedad y la ley española no podían tolerar. La sentencia se convirtió en un hito, demostrando que la ley es igual para todos, sin importar la riqueza o el apellido. La caída del Imperio Ortega fue el resultado lógico e inevitable de la sentencia,
Los socios comerciales huyeron del escándalo, los bancos retiraron líneas de crédito y la compañía constructora se enfrentó a una auditoría gubernamental por los negocios ilegales que la investigación había desvelado, lo que conduciría a su disolución. Para Elena y Hugo, este fue el final de la pesadilla y el comienzo de un futuro prometedor. El anillo, la reliquia, fue finalmente subastado y el dinero utilizado para pagar las deudas legales y la indemnización de Elena, un símbolo de cómo la codicia había destrozado el legado de 4 generaciones. La victoria de Elena y Hugo fue total, un triunfo de la verdad y la integridad sobre la corrupción y el poder. El horizonte se abría ante ellos lleno de oportunidades ganadas con coraje. La sentencia del juez Romero no solo clausuró el juicio, sino que también abrió un nuevo y milagroso capítulo en las vidas de Elena Torres y Hugo. La absolución total y el reconocimiento público de que Elena había sido víctima de una injusticia deliberada resonaron con la fuerza de un himno. La indemnización dictaminada a cargo de la familia Ortega superó las expectativas más optimistas de la letrada Ruiz y su equipo. No se trataba solo de cubrir salarios, costas y daños morales, sino de una cantidad que se elevaba a una suma verdaderamente transformadora, coherente con la gravedad del fraude procesal y el abuso de poder ejercido por Ricardo Ortega. Este desenlace económico fue la primera de las soluciones positivas que llegaron a la vida de Elena, garantizando que su futuro y el de su hijo estuvieran cimentados en la seguridad y la abundancia, un milagro financiero gestado por la justicia. El impacto social del caso en toda España fue inmenso. El relato de la empleada doméstica ecuatoriana, que gracias al coraje de su hijo de 12 años desenmascaró la podredumbre de una de las familias más ricas de Barcelona, se convirtió en una leyenda moderna. Elena fue invitada a programas de televisión, aunque con gran humildad rechazó la mayoría, y su historia fue estudiada en facultades de Derecho como un ejemplo de independencia judicial y de cómo el sistema puede, a veces, autocorregirse. La cobertura mediática, impulsada por el periodista Jesús, se mantuvo respetuosa y centrada en el valor, asegurando que la imagen de Elena y Hugo fuera la de héroes de la integridad. La vida de los Ortega se desintegró con la misma rapidez con la que se había construido su fortuna sobre cimientos morales débiles. Ricardo Ortega ingresó en prisión. Aunque sus abogados lucharon con uñas y dientes para suspender la pena, el juez Romero fue inflexible, insistiendo en que la efectividad de la condena era esencial para enviar un mensaje a la sociedad. Ricardo, el hombre que había manejado un imperio valorado en millones, se encontró despojado de su poder, su fortuna en declive y su reputación ceifada por la verdad. Marcos, aunque recibió una pena condicional, fue obligado a someterse a un riguroso programa de rehabilitación para tratar su ludopatía y adicción. La vergüenza y el colapso financiero actuaron como un catalizador, obligándole a enfrentar por primera vez sus demonios. En un giro de redención, Marcos, durante su rehabilitación, dedicó tiempo a escribir una carta pública a Elena y Hugo, expresando un arrepentimiento genuino que fue un paso crucial en su propio proceso de sanación y la solución positiva a su crisis personal. Nuria Ortega, incapaz de soportar el escándalo y el derrumbe de su vida de opulencia, solicitó el divorcio. Vendió propiedades de lujo en Guadarrama y Bilbao y se retiró a un pequeño pueblo de Galicia, buscando el anonimato y la paz lejos de la vorágine de la alta sociedad. Este desenlace, si bien triste para ella, fue una solución positiva para su alma, permitiéndole escapar de la toxicidad del ambiente en el que había vivido. Para Elena, el dinero de la indemnización no fue un fin, sino un medio para materializar un sueño.
crear una empresa de limpieza, pero basada en principios de dignidad y justicia laboral. 6 meses después de la sentencia, en el barrio de Gracia, en Barcelona, Elena Torres inauguró El Coraje de Hugo, una cooperativa de servicios de limpieza. El nombre era un homenaje directo a su hijo. La empresa se distinguió inmediatamente por su modelo ético. Todas las empleadas, en su mayoría mujeres inmigrantes, en situaciones vulnerables similares a la que Elena había vivido, eran contratadas con contratos fijos, salarios justos, superiores al mínimo interprofesional español, horarios dignos y plenos derechos sociales. Este acto de generosidad y justicia social fue un milagro empresarial, una solución inspiradora que transformó la injusticia personal de Elena en una oportunidad de empoderamiento para muchas otras mujeres. La cooperativa El Coraje de Hugo fue un éxito rotundo. Los clientes, atraídos no solo por la calidad del servicio, sino también por el potente relato ético detrás del negocio, acudieron en masa. La prensa, incluyendo medios económicos serios, destacó el modelo de negocio de Elena, contrastándolo con las prácticas de explotación de otros sectores. Elena, de la noche a la mañana, se convirtió en una empresaria respetada, una oradora solicitada en foros sobre integración y derechos laborales en España. Ya no era la víctima, era la líder. Y el verdadero héroe de la historia, Hugo, experimentó el cambio más profundo y dulce. El niño que había llegado al tribunal temblando regresó a la escuela en Barcelona con una nueva aura. Sus compañeros y profesores lo veían como un ejemplo de valentía. Dejó de ser el niño silencioso y retraído. La verdad lo había liberado. El director del colegio, en un gesto de reconocimiento, organizó un premio anual llamado El Reconocimiento del Coraje, inspirado en su acto. Hugo se convirtió en un joven estudiante brillante, su experiencia imbuida de una sabiduría que pocos adultos poseen. Su sueño era estudiar Derecho para convertirse en un abogado que defendiera a los vulnerables, una meta que su madre pudo financiar con creces. El anillo, el objeto maldito de la trama, tuvo su propio final feliz. Tras su subasta, una parte del dinero fue, de forma poética y milagrosa, donada por el tribunal, una vez pagada la indemnización a Elena y las costas del Estado, a una fundación de ayuda a niños inmigrantes en riesgo de exclusión en Cataluña. El objeto que había sido causa de tanta miseria terminó siendo un instrumento de bien social. Un año después del juicio, en un atardecer radiante sobre Granada, donde Elena había abierto la segunda sede de su cooperativa, ella y Hugo se sentaron en el balcón de su nuevo apartamento que habían comprado en un barrio tranquilo y seguro. Ya no había miedo, solo la serena certeza de haber ganado. Elena abrazó a Hugo y le preguntó, como a menudo hacía, qué le había impulsado a hablar aquel día en el tribunal. Hugo, que ahora era un adolescente alto y confiado, sonrió, una sonrisa genuina que llenó de luz el rostro de su madre. Le dijo que, en ese momento, sentado detrás de ella, se dio cuenta de que si no hablaba, ella se desvanecería bajo el peso de la mentira. Dijo que el miedo a perder la presencia, el amor y el futuro de su madre fue mucho más grande que el miedo a los Ortega y su poder. Había comprendido una verdad fundamental. La mentira se apoya en el poder, mamá, pero el poder nunca es tan fuerte como la verdad pura de un corazón valiente. Elena, con lágrimas de felicidad, le dijo que él era el milagro de su vida. El camino no había sido fácil, había requerido una lucha titánica contra todas las probabilidades. Pero el final había sido más que feliz, había sido inspirador. Habían aprendido que la justicia, aunque a veces se retrase, llega con una fuerza implacable cuando es impulsada por la integridad.
El legado de la familia Torres no sería el dinero ni los apellidos antiguos, sino el valor inquebrantable de un niño y la dignidad recuperada de una madre. Habían transformado la desesperación en esperanza y el abuso en empoderamiento, dejando una huella indeleble en la sociedad española. Con la caída del Imperio Ortega y el ascenso de El Coraje de Hugo, la historia se cerraba con la más hermosa de las soluciones: la victoria completa de la ética sobre la avaricia. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.